Ahí vamos. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marcelo Alacino, yo soy el coordinador de la Diplomatura Universitaria en Teatro para Docentes. Quiero darles la bienvenida para este ciclo de charlas magistrales, como hemos denominado este espacio, que hoy inauguramos con la participación de Lautaro Vilo, en este espacio de formación de la Universidad Nacional de Rafaela, de UNRAF. Lautaro es escritor, es actor, es director teatral, es maestro de dramaturgia y de actuación, es profesor de teatro y licenciado en teatro en UNICEN, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y tiene una larguísima, vasta trayectoria, experiencia como escritor, como traductor, como adaptador, como autor de guiones de cine y de televisión, como actor también en esos espacios, en cine, en televisión, en teatro, y también como director teatral. Tengo la fortuna de conocerlo a Lautaro desde hace muchos años y de conocer parte de su obra, y para nosotros es un enorme placer, un gran honor contar con su participación en esta charla. Lo invitamos a que diera esta disertación acerca de experiencias de traducción sobre la obra de Shakespeare, en especial porque, bueno, Lautaro acredita un trabajo singular de colaboración con Rubén Schumacher, en el que han hecho la traducción y la adaptación de varias piezas icónicas de William Shakespeare, entre ellos Rey Lear, Enrique IV, la más reciente Hamlet. Así que es un gran conocedor de este campo. Y sin más, Lautaro, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Todo tuyo el espacio. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, la verdad que... y gracias a todos por usar una parte del día en esto. Yo creo que hay algunas cosas... Estas son aquellas cosas que me sorprenden, que me parecen absolutamente extravagantes de este país, que me hacen dar fe también, ¿no? Tener fe. Que es que de pronto un jueves a las 20 horas en octubre, después de la pandemia y qué sé yo, nos conectemos a pensar un cachito alrededor de Shakespeare y cambiar figuritas en relación a este autor, ¿no? Y bueno, nada, conozco a Marcelo hace mucho también y sé de la tremenda gestión que ha hecho en todos los campos teatrales en los que ha estado, y para mí apenas me propuso, me dio mucho gusto y me pareció un honor poder estar, así que gracias. A ver, Shakespeare. Qué plomazo, ¿no? Yo apuesto que varios de las personas aquí presentes, si le dicen, che, hacen una de Shakespeare, ¿querés decir? Lo piensa dos veces, ¿no? Entonces, en principio, una primera situación que yo quisiera contarles, que es un tanto autorreferencial, tiene que ver con de dónde viene la relación con el autor, en principio, ¿no? Yo, cuando estudiaba en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la universidad con el nombre más largo del mundo, no es que me integré a hacer una licenciatura de teatro proveniendo de una formación teatral, no había tomado talleres, no tenía ni idea de qué se trataba. Yo sabía que podía ser divertido, podía estar bien, pero la verdad que no tenía mucha idea de teatro. O sea, yo fui a mi primera clase de teatro con pantalón de vestir y camisa, ¿ok? Porque así se iba a la universidad, vamos. Y entonces una de las primeras cosas, y viste que la formación teatral no es que, yo pensaba que me iban a decir, bueno, subite ahí y actúa algo.
Esa era mi imagen. Y nada, y jugábamos a la mancha, y cosas muy raras, muy divertidas, pero muy raras, que de pronto decía, bueno, pero ¿en qué momento aparece el teatro, no? En realidad el teatro estaba apareciendo en esos juegos, pero yo no desde donde lo pensaba no lo tenía muy claro. Entonces, una primera cosa que hice para ver si era eso lo que tenía que hacer, o ponerme a estudiar odontología, qué sé yo, fue empezar a leer. Le pedí a mis profesores que me dijeran qué tenía que leer de teatro. Y claro, el repertorio teatral clásico no es muy extenso, ¿no? O sea, uno lee algunos autores argentinos y después al toque se te termina un poco estamos hablando del año 95, ¿sí? Recién empezaba como el auge dramatúrgico en Argentina, entonces no había tanta edición ni tantos autores como hay ahora. Entonces rápidamente empezabas a leer los clásicos, porque no te quedaba mucho espacio. En esa lectura de los clásicos se juntaban aparte dos cosas. Yo tenía que leer para verificar si era lo que tenía que hacer, no tenía tele y no tenía amigos y no tenía plata. ¿Sí? Con lo cual, la manera de entretenerme en casa, y vivía solo, la manera de entretenerme en casa era leer esas obras, pero para entretenerme. O sea, básicamente para ver si eran entretenidas, para ver si me gustaban. Y este es un primer punto fundamental, que tiene que ver con que desde el comienzo la relación con Shakespeare partía de la pregunta de si es entretenido o no es entretenido, ¿no? No de una situación de cultura, ¿no? De la validez cultural que supuestamente tiene Shakespeare. Esa especie de idea de, che, ¿cómo no te va a gustar Shakespeare? ¿Sí? Entonces, en la barrida del repertorio, había autores que me interesaban más y había autores que me interesaban menos. Cuando vos ponías a Shakespeare en relación a Esquilo o el clasicismo francés, era un fenómeno. Era muy divertido, era muy entretenido, las escenas estaban muy buenas, ¿no? Un tipo resentido le empieza a comer la cabeza al gran general mercenario de Venecia, que se casó con una pendeja que está buenísima, y que es la hija de un senador, que es una santurrona total. Pero este le come la cabeza tan fino que lo convence que la mina lo caga. Ese era mi horizonte de comprensión del material. ¿Sí? Y en todo caso, podía darme cuenta de, wow, mirá lo que dice acá, qué buena sentencia esta, qué buena idea, ¿no? A pesar de las traducciones en las cuales yo leía el material, que eran traducciones, bueno, en general, en el caso de Shakespeare, las imposibles traducciones de Astrana Marín, ¿no? Que son como, si alguno tuvo, los que tuvieron formación actoral acá, en mi generación al menos, todos teníamos que vernoslas con ese sádico teatral, que era Astrana Marín, que hacía unas traducciones y no se podían actuar de ninguna manera. Entonces, mi primera situación con Shakespeare fue una situación como quien mira, para mí fue lo más parecido a cuando yo de chico me quedaba en la casa de mi abuela y veía Sábado de Superacción. ¿Sí? La de Errol Flynn estaba buenísima. La de Jerry Lewis más o menos, yo no la entendía mucho, y algunos westerns estaban muy buenos. ¿Sí? Pero era básicamente una relación de esto funciona como entretenimiento o no. Después viene la cuestión
más culterana. ¿Sí? A partir de ahí, y de cierta relación como muy fluida con el inglés, con el estudio del inglés, fue un autor que yo leí bastante, pero siempre en castellano, no, por ahí un cachito, una cosita, pero no, ninguna cosa de filólogo. En un momento, laburando con Rubén Schumacher, él me propone, yo nunca había hecho una traducción de nada, y él me propone hacer la traducción de R. Lier. Y en una oferta de esas que no puedes rechazar, ¿no? R. Lier era Alfredo Alcón, estaba Furriel, Carnaghi, Roberto Castro, Juan Gil Navarro, Horacio Peña. Estaba buenísimo el elenco, una cosa increíble. Ahí te va. Y una primera situación que empezó a aparecer ahí era, bueno, ¿cómo se hace este trabajo para el cual no estaba preparado? Digo, no estaba preparado en términos de... No era que venía traduciendo y de pronto uno, por una especie de decantación natural, ¿no? Te traducís un Tennessee Williams, después te traducís un no sé qué, y finalmente... ¿No? Esa idea como de desembarcar en la cultura. Bueno, el desafío tuvo que ver siempre con lo mismo, y siempre tiene que ver con lo mismo, ¿no? Una primera pregunta que siempre se hace cuando uno hace una traducción es, ¿para qué traducís algo que ya está traducido? ¿No? Desde fines desde 1800 en adelante hay traducciones a disposición. Hay una súper famosa, que supuestamente es muy consagrada, que es la de Aguilar. Un tipo que tiene un gran mérito, hasta Ana María tradujo toda la obra, eso no es menor. Ahora, claro, cuando uno las lee, y muchas veces cuando uno va a ver los espectáculos, pasa una cosa que es, che, no entiendo. No entiendo qué está pasando. Pero bueno, como Shakespeare es una especie de figura consagrada de la cultura, pareciera que el espectáculo tiene como licencia de aburrimiento. ¿Sí? Entonces, la primera situación para mí que hay que pensar en relación a Shakespeare es que, ante todo, y más allá de toda la tremenda calidad que tiene su obra, más aparte de lo que hace con la lengua, aparte de lo que hace con las imágenes, Shakespeare es un autor de éxito. Es un autor de éxito como son todos los autores de éxito siempre. Hitchcock, Spielberg, ¿sí? Es un tipo que se hizo rico en vida. En Inglaterra, que el ascenso social no es algo que tenga muy... no es una idea muy afín, ¿no? No heredó plata, no era noble, ¿no? Le fue muy bien y terminó retirado prestando guita. ¿Sí? Sus últimos trabajos fueron de prestamista. Así de bien le fue. Esa es toda una carrera teatral, ¿no? Entonces, el primer punto a capturar es este. O sea, ¿cómo es que estas obras, que voy a decir, che,
las escenas que tiene, ¿no? Si yo te cuento las escenas que tiene la obra, las grandes obras, están buenísimas, en general, una tras otra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué extraño conjuro sucede que cuando se hacen las obras no se entiende, se caen, no se lucen las escenas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí en el medio? Para mí, la posibilidad de traducir es la posibilidad de generar un espectáculo eficaz con esa materia dramática. Cosa que, aparte, la facilita el hecho que esté en otra lengua. Porque, por ejemplo, hay un autor increíble en la lengua española, que es Calderón de la Barca, que, claro, la maldición de Calderón de la Barca es que escribe en español. Que en realidad no tiene como nada que ver con nuestro español, pero que no da a traducirlo, ¿no? Nadie haría una versión actualizada, un update de Calderón de la Barca. Pero Calderón de la Barca, en el primer verso de su obra más famosa, dice hipogrifo violento, ¿no? ¿Se acuerdan la vida de sueño? Hipogrifo violento. A mí me suena una canilla que está abierta full y sale un montón de agua, y resulta que es un caballo que se despeñó, ¿no? Se cayó por un barranco y tuvo un accidente. ¿Cómo llegás a pensar que hipogrifo es un caballo en la velocidad en la velocidad de lectura que tiene un espectador teatral? Es imposible, ¿sí? Entonces, esta posibilidad, lo mismo pasaría con Shakespeare en inglés, ¿no? Si nosotros estamos en Inglaterra, hay muchas cosas del inglés, de ese inglés de hace 500 años, que es complicado de comprender de movida. Algo de esto decía Peter Brook, y por eso Peter Brook se queda produciendo Shakespeare en París. Entonces, para mí, lo mejor que te pueden decir, y la cosa más linda que yo sentí como traductor cuando hicimos Lear y haciendo la versión, Lear tiene un final que es tremendo. Porque, bueno, Lear se enloquece, tiene esta especie como de redención, ¿no? Luego de ese viaje por esa tierra desolada, es muy paradójica la locura, porque es como que vuelve consciente, ¿no? Y finalmente se reencuentra con Cordelia y la matan a Cordelia, y él mata al tipo que mata a su hija, pero vuelve con ella en brazos, una imagen tremendamente poderosa. Y en un momento, ¿no? Que es una cosa muy, muy shakespeariana esta de concentrar en el final de las escenas sobre un objeto, en el momento de mayor tensión dramática, ¿no? Del clímax, del quinto acto, muchas veces vamos a ver que concentra sobre un objeto toda la tensión, ¿no? En Hamlet tenés la copa, y entonces todos estamos pendientes de la copa. Y aquí saca una pluma, ¿no? Lear agarra una pluma y la acerca al aliento de Cordelia y dice que si la pluma se mueve, ella está viva, ¿no? Y están todos muertos de dolor mirando la situación del pobre viejo, rogándole a Dios que se mueva la pluma esa que no se mueve más. Cuando yo estaba haciendo la traducción, recuerdo que era muy tarde, estaba muy cansado, había estado traduciendo todo el día y amanecía y
y me puse a llorar mientras lo estaba haciendo. Y en un momento del estreno, me acordé de una cosa que alguna vez me dijo Cartoon, que estaba bueno hacer, que era meterse entre no sé si lo hacía algún autor, pero siempre me quedó esa imagen, que era como autor uno, como responsable de los textos, uno meterse del lado del escenario y espiar qué pasa con el público, ¿no? Y entonces sobre el final, que ¿viste? Hay que ir a saludar, qué sé yo me fui antes y me puse a mirar lo que pasaba con el público, y vi a varios moqueando, ¿no? Y fue como un gol. Dice, ya está, lo logramos, ya está. Si después de 2 horas de ver Rey Lear, la gente está llorando, es porque entendió. Porque puede estar roncando, y yo lo he visto, ¿no? O sea, gente que ronca y que cuando sale el aplauso, ¿no? Se paran y aplauden enfebrecidos, que vieron la mejor hora de su vida. Entonces, para mí, lo mejor que te puede pasar laburando con Shakespeare es que te digan, entendí todo. Digo, que es una cosa tan simple, ¿no? O sea, que tendría que pasar en cualquier obra. O sea, comprendo las imágenes, sigo la trama, me emociono, me pongo nervioso cuando hay suspenso. No, digo, yo cada vez más creo que hay que hacer teatro para que el público se ría y llore. Haga así. O sea, si me pidieran cuáles son qué es lo que tiene que pasar con el público, tiene que reír y llorar. ¿No? Esa concentración emocional es cada vez más necesaria. Pero, entonces, para que la obra funcione, una primera cosa que uno tiene que buscar es la legibilidad de la pieza. Porque después las escenas están buenísimas. O sea, el material dramático es muy noble. No es que tenés que solucionarle la escena. Y cuando está en problema Shakespeare, no le importa nada con tal de salir adelante. ¿Qué quiero decir? Uno a veces se rompe la cabeza para escribir una escena. Enrique IV, segunda parte. Enrique va a ver a su padre. ¿No? Príncipe Hal va a ver a su padre. Su padre está enfermo, postrado. Dejó la corona ahí. No hay nadie en ese. O sea, entra y el viejo está dormido. Entonces no hay con quién hablar. Y no viene de ningún lado para pararse a decir ningún monólogo. Entonces, ¿qué hace? Como está la corona ahí, agarra la corona y discute con la corona, ¿no? Como quien abre la heladera y le grita a la heladera. Es decir, el desparpajo de este tipo para construir una escena, ¿entendés? Como nosotros estaríamos como dando vuelta, decir, che, pero ¿cómo genera una situación? No importa, agarrá la corona y insultala, porque le hace mal a tu papá. Es como pelearse con el taxi, es como le dijo un taxista que le putea al taxi porque le da dolor de espalda al padre. Es así de ridícula la escena y así de genial. Entonces, la materia dramática siempre está bien. El tema es la legibilidad. ¿Por qué? Porque es un autor de éxito. La imagen de autor, ¿sí? La cultura le ha puesto una pátina de solemnidad a la idea. Por eso digo que es probable que si a uno le dicen, che, vamos a ver una de Shakespeare, uno lo piense por lo menos 2 veces. Porque puede ser un embole, puedo no entender nada, y encima puede ser larga. ¿Sí?
Entonces, primer punto, legibilidad. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer o queremos hacer es un espectáculo efectivo, ¿sí? Entonces, hay una cuestión propia de Shakespeare, que es la alternancia entre verso y prosa, ¿no? Que es un problema, ¿no? Es un problema tremendo. Para mí hay que correrlo al costado. No se puede dar cuenta de eso, ¿sí? Y todas las traducciones que he visto que intentan dar cuenta de eso, caen para construir el verso, ¿no? En el afán de construir el verso, caen en frases totalmente rebuscadas, arcaísmos, cuestiones lexicales que son imposibles de capturar a esta altura. ¿Sí? De esas en Estrada Marina hay un montón, ¿no? Porque está bien. Nosotros estamos hablando del tipo que Shakespeare inventó, no estoy seguro 100%, pero casi, es más de 1700 palabras, el solo. ¿Sí? O sea, es bizarro. O sea, el tipo tiene, como si uno agarrara el diccionario inglés, hay un filón que lo hizo todo él, ¿no? Como si tuvieras un pedazo de las acciones de General Motors, no sé, una cosa así. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre un autor que es muy profuso en el uso de la lengua, aparecen muchas palabras distintas, y eso está bárbaro allá. El tema es acá, ¿no? Por ejemplo, Astrada Marín traduce en un momento de duda de Macbeth, ¿no? El momento que Macbeth duda de matar a Duncan y siente culpa, qué sé yo, dice: si con hacerlo quedara hecho, si con su cesación se asegurase el éxito. Repito, si con hacerlo quedara hecho, si con su cesación se asegurase el éxito. ¿No? La traducción más prestigiosa, supuestamente, del universo shakespeariano en español, dice esa frase. 1. Cesación. Es verdad, la palabra original en el inglés es to cease, ¿no? Que es cesar, que es un adjetivo de morir. Ahora, el único uso que yo le conozco a esa palabra acá es cesación de pagos, ¿no? Que es la espada de Damocles con la cual vivimos todo el tiempo. ¿No? No caigamos en cesación de pago por ser mala podrida. Bueno, es una palabra absolutamente económica. Metida, digo que si la metemos ahí, se pega mucho con sensación. Porque aparte nosotros la C y la S la pronunciamos igual, ¿no? Y después una cacofonía marca cañón, que es: si con su cesación se asegurase el éxito. ¿No? Vos la decís de corrido y al toque vas a ver que un montón de cabecitas en la sala dicen: che, dijo algo de las sensaciones. Y allá dice algo del éxito, quiere éxito. Es un emprendedor. ¿No? Entonces, no hay manera de olvidar cuáles son las atribuciones lexicales propias al idioma de llegada, si nosotros queremos hacer un espectáculo eficaz.
Digo eficaz porque el éxito es otra cosa. ¿Sí? Una cosa es un espectáculo eficaz y otra cosa es un espectáculo exitoso. El éxito es una variable distinta, puede depender de cualquier cantidad de factores. A veces la gente va, hay algunos espectáculos, el teatro no sucede siempre, ¿viste? Uno es como que hace lo posible para que suceda, pero a veces es un embole zarpado y la gente va igual y dice, no, tal actor genial, porque pagué 3 lucas la entrada y tengo que estar feliz. Y ya fue. Pero insisto sobre este punto, la efectividad no reside en montar Shakespeare, reside en hacer un espectáculo que dé cuenta de todo el potencial teatral que las obras tienen. Entonces, no hay manera de olvidarse del léxico de llegada posible, no hay manera de sostener la alternancia entre verso y prosa. Para mí hay que olvidarse. No hay que olvidarse nunca de la musicalidad. O sea, cualquier autor que trabaje seriamente no va, en teatro, no va a desentenderse de la cuestión musical. Ahora, la cuestión musical que hay que buscar en el texto no es la musicalidad de inicio, de partida. Vieron que uno escucha a los actores ingleses decir Shakespeare y decir, ¡ay, qué lindo que suena nomás! Ok, pero si vos querés replicar esa sonoridad, está jodido totalmente. Lo que hay que buscar es cuál es la sonoridad de una prosa que dé cuenta del texto. Acá. ¿Sí? Digo, el problema de to be o not to be. Bueno, ser o no ser, no es lo mismo. Ta, 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 ta. Listo, está sonado. Tener siempre presente que el espectador solo tiene posibilidad de una primera escucha continua. El teatro no se pausa y no se relee. ¿Sí? Entonces, y de hecho, uno a lo único que puede atender es a la acción, es a lo que está pasando. Todo el resto, la belleza del poema, la dinámica de las imágenes, todo eso entra por banda paralela. Uno no se puede detener a pensar qué está diciendo porque se pierde la acción. Y es en ese balance, ¿no?, que uno trabaja. Y por eso uno tiene que ir al texto original y traducirlo, que era la primera pregunta que teníamos, ¿no? Porque aparte las traducciones, esto es una cosa que pueden verificar solamente leyendo obras de hace 50 años. Las traducciones tienen caducidad. O sea, yo, en contra de mis intereses, espero que si alguien monta Lear de acá a 15 años, haga su propia traducción. No agarre la que nosotros hicimos, de ninguna manera. Porque el lenguaje cambia tanto todo el tiempo, que lo más probable es que hayan varias cosas que no tienen sentido, ¿no? Sobre esto hay un ejercicio muy fácil que se puede hacer. Si uno agarra una obra de Tito Cosa de los 60, Tito Cosa y los autores de ese grupo, una cosa que Cosa valoraba por sobre todas las otras cosas era la idea de reflejar la voz de la calle, ¿sí? De que los personajes hablaran como habla cualquier hijo de vecino, ¿no? Un presupuesto realista básico,
lógico. Obvio que hay una estilización enorme y es un trabajo autoral enorme para sacar algo que suene como La voz de la calle. Ahora, vos lees una obra de Tito Cosa de los 60 y no te suena ni cerca a cómo habla la gente en la calle ahora. O sea, si uno hiciera un Tito Cosa de los 60, lo que tendría que hacer es hacerlo a pie de texto, no tratar de normalizar ese diálogo, porque ese diálogo no tiene nada que ver con cómo se habla ahora, ¿no? O sea, habría que tratarlo con la misma meticulosidad que Florencio Sánchez, ¿no? Entonces, esto está todo el tiempo en evolución. Lo mismo pasa con el teatro, digo, cualquier espectáculo, uno no puede reponer, por más bien que te haya ido, vos haces un espectáculo hace 20 años, si lo repones, va a chingar por todos lados, ¿no? Estaría buenísimo, pero no da. Entonces, en esa tensión, leo una cita de unos apuntes que me hice. En esa tensión se te va gran parte del trabajo. ¿Cómo mantener en pie el sistema de imágenes que tiene la obra sin reducirlas ni aplastarlas y a la vez construir un texto que las facilite, ¿sí? Que las presente de manera efectiva? Y que a la vez ese texto, al menos uno tenga la intención de que tenga cierta belleza. Sea eso, signifique eso lo que signifique, ¿no? Otro asunto que aparece en la... Cualquier cosa, cualquier pregunta que aparezca, me pueden parar, lo que quieran, ¿eh? Otro problema que aparece es el tema de la distancia, ¿no? Que es el problema de la verosimilitud. Nosotros tenemos que ser directos y claros, ¿no? Esto es al menos la postura que yo tengo, pero a la vez tenemos que mantener de alguna manera el texto allá, en términos del verosímil, en Inglaterra y en esa época, o en Dinamarca, o donde sea que sucede la obra, ¿no? Que siempre son unas formas de Inglaterra, finalmente, pero ¿no? El seteo del lugar está puesto en distintos espacios. Ese lugar donde debe estar el texto no es un lugar determinado. Es una idea sin una forma fija y es permeable, que se define más por lo que no es que por lo que es. Lo que hay que encontrar no es un texto de una corrección tal que recuerde al castellano neutro, ¿no? Castellano neutro es una abominación del idioma, es una porquería. O sea, es un chiste del idioma. Si cualquiera de nosotros aparece hablando en castellano neutro en una obra de teatro, solo lo puedes verosimilizar diciendo que es un niño en el cuerpo de un grande que viene de ver televisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Los nenes ven dibujos y de pronto te hablan como si fuera eso, Cartoon Network. Entonces, no es un castellano neutro, no es un castellano, otra forma de castellano que sería como un castellano castizo. Pero tampoco es un rioplatense. A ver, siempre es un rioplatense porque ese es nuestro idioma.
¿sí? Nosotros hablamos castellano rioplatense. Para mí es como una especie de subidioma. Es una cosa, es una rara avis espectacular, ¿no? Un idioma entonado como otro, ¿no? Una cosa rarísima, que es lo que pasó acá. Si uno, a veces pasa cuando uno está en el exterior, que de pronto escucha italianos desde lejos y decís, ¿son argentinos? No, y son italianos. ¿Cómo puede ser que estén hablando otra lengua y suena exactamente igual? Entonces, siempre es rioplatense. Ahora, en el texto, si uno en esta idea de acercarlo, de hacerlo entendible, si uno lo trae acá, destruye todo el verosímil, ¿no? Entonces hay palabras que en traducciones vos no podés poner, creo yo. Digo, si dos personajes de Pinter le dicen a otro, che, boludo, Pinter estalla por los aires. No sucede más en Birmingham o donde sea. Y este problema se agudiza con el asunto de los pronombres, ¿no? Tú y vos. Hagan el experimento que hacen teatro, agarren una escena y hagan la toda de tú y vean si es verosímil, si se la creen, si no los afecta y si al rato no están actuando como una novela venezolana, ¿no? Lo mismo pasa con el vos. Y acá tenemos todo un problema que es muy divertido, es Renner, pero es muy divertido, que es cómo traducimos todas las apelaciones de acción, ¿no? Nosotros, esto es un trabajo bien interesante que hacemos con Rubén, lo que hacemos muchas veces es desplazar el sujeto de la acción. Pluralizar. Por ejemplo, el rey le dice al lacayo que quiere que él salga, que quiere que él lo acompañe, ¿no? Escena re común. Come here, mister. Yes, my lord. Ok. Vení. Sí, señor. Ven. Sí, señor. En los dos está raro. Entonces ahí empieza toda una cantidad de piruetas, que es, por ejemplo, vamos. Quiero que vengas conmigo. Yo, sujeto de la acción, no vos, sujeto de la acción. Yo, sujeto de la acción, quiero que vengas conmigo. El vos lo sacamos y tal la conjugación pues, es ambidiestra, digamos. Da para tú y da para vos. ¿Sí? Ese tipo de decisiones de las cuales nuestras traducciones están sumamente habitadas, nos permiten tener la sensación de que la acción es directa, precisa, clara, que está a distancia, pero que a la vez está cerca, ¿no? Y ese es como una especie de balance que todo el tiempo se juega, ¿no? Y de ahí una cantidad de piruetas, sobre todo en todos los monólogos que construyen, por ejemplo, secuencias de acción, ¿no? Y entonces vino este, hizo tal cosa, después vino este, hizo tal otra, ¿no? Ahí también aparece toda una cantidad de precisiones. Por ejemplo, nosotros
sobre todo en el Río de la Plata, no somos de usar tiempos perfectos para el pasado. No, el pasado es pasado simple. Es buenísimo el grado de indeterminación que manejamos para los sucesos anteriores, ¿no? Algo pasó. 25 de mayo pasó. Y el centenario también pasó. ¿No? Todo pasó. Me decís, che, pero hay un montón de tiempo entre una cosa y otra. No importa, ¿no? Entonces, el trabajo siempre va en pos de encontrar un balance, ¿no? Leo la cita. Buscar ese tono en el cual el texto puede ser índice de un cuerpo escénico contemporáneo en acción y que a la vez pueda despegar de una acción mundana. Shakespeare exige esa maleabilidad entre la acción vulgar y el despliegue gráfico y musical del lenguaje, y uno tiene que llevar al espectador con el mismo vehículo a los dos lugares. ¿No? Que esto es como lo maravilloso de Shakespeare. O sea, Macbeth le duele la cabeza y dice que tiene escorpiones en la cabeza. ¿Sí? Tengo un escorpión en el cráneo. Lo dice con ese grado de poesía como quien dice que necesita un tafirol. ¿Sí? Y de pronto pasan de la acción más directa y cotidiana a un monólogo que decís, ¡wow! ¿No? Entonces, si vos notás el pasaje, ¿no? Cosa que pasa muchísimo en los espectáculos de Shakespeare, ¿no? De pronto están hablando así y de pronto se ponen a monologar. Y ahí te va. La acción se suspende en escena, los partenaires esperan que termine el monólogo, ¿no? Uno siente como una baja de tensión, como cuando es verano y baja la luz, ¿no? Y después se retoma cuando vuelve la acción, pero la acción en Shakespeare está todo el tiempo, ¿no? Otra cosa que aparece es el tema de ciertas menciones que son extraordinarias, ¿no? Que de pronto uno se encuentra con algunos datos. Esto pasa mucho en las comedias, sobre todo, que son las obras como más cercanas, ¿no? Las tragedias en general tienen como cierto funcionamiento más autónomo, ¿no? Como que son muy herméticas en ese sentido, se autoabastecen a sí mismas con toda la información. En las comedias hay muchos guiños, y en las obras históricas hay muchos guiños a la Inglaterra de ese siglo anterior, ¿no? Las obras suceden 100 y pico de años antes, por lo menos. Entonces, por ejemplo, de pronto te encontrás con... A nosotros nos pasó en Enrique IV, en la segunda parte, que el príncipe Hal le hablaba a Poins de que se había olvidado una ropa en la cancha de tenis. En el vestuario de la cancha de tenis. No, voy a decir, che, pero este es Enrique V el joven, ¿cómo que cancha de tenis? No existían las canchas de tenis. Bueno, sí existían las canchas de tenis. No era tenis como era ahora, pero incluso se decían tennis court. Y ahí tenés que tomar decisiones. O sea, en realidad todo el tiempo traducir es tomar decisiones. En este caso, era una mención que no se retomaba nunca en la obra, ¿no? La de la cancha de tenis y la raqueta y qué sé yo. A mí me sorprendió absolutamente, yo no tenía ese dato. Pero aparte, pensando en tiempos de intervención, ¿no? Yo creo que hay como una...
muchas veces hay como una idea de que a los textos hay que intervenirlos, hay que ponerles cosas, ¿no? Cosas que los textos no tienen. En tren de traerlos más acá, hacerlos más efectivos en el cotidiano, bla, bla, bla. Bueno, desde mi punto de vista, no, yo prefiero no hacerlo, diría Bartleby el escribiente. Entonces, la pregunta es, si yo dejo lo de la raqueta de tenis, aunque forma parte de la obra, ¿no va a haber gente que se va a quedar pensando, mira, le pusieron un chiste de la raqueta de tenis, claro, son ingleses, Wimbledon? ¿Entendés? Y empieza a haber un pensamiento que no es el de la obra, ¿no? Que es como una especie de, a ver si le capto el guiño o no le capto el guiño, ¿qué me está queriendo hacer? ¿No? ¿Cuál es la intervención textual? Che, ¿cuándo retoma lo de la cancha de tenis? En realidad lo de la cancha de tenis pasó como un dato y siguió. Por eso lo cortamos. ¿Sí? Porque no armaba sistema alrededor de eso. No era que se trataba de que jugaban al tenis. Estaban más preocupados por no perder el poder en Inglaterra y porque el bando rival, vino que las historias de la saga histórica de Shakespeare lo más parecido a Narcos, ¿no? Son dos cárteles que están matándose para dominar el trono. Entonces, el trabajo acá, porque hay muchas de esas menciones, muchas veces, el trabajo acá es discriminar en un texto que puede estar muy lleno de notas de color local, cuáles de ellas contribuyen a armar una imagen sólida y cuáles pueden hacer más dudosa la recepción de la obra. Y esto, last but not least, último pero no menos importante. El espectador solo puede atender a la acción, ¿no? Esto que decíamos al principio. La acción en el teatro siempre es simple, tiene que serla. Es la suma de esos pequeños fragmentos simples lo que arma la complejidad. Mamet lo dijo alguna vez, todo aquello que sea más complicado que cerrar una ventana no se puede actuar. Traducir y adaptar, para mí, siempre hay que realizarlo desde ese lugar. Atendiendo a las palabras del original como índices de una acción, lo que tratamos es de buscar una recreación de esas acciones, no solo en términos de significado natural, sino de significado de uso. ¿Sí? ¿Cuál es la pragmática de esas palabras? ¿Cuál es la pragmática del discurso que atraviesa esas palabras? Atendiendo también a la dinámica, al ataque y a la forma de las acciones contenidas en esas palabras. Ese, para mí, es como el norte, ¿no? El objetivo a perseguir. Y en ese camino, uno lo que está haciendo todo el tiempo es tomando decisiones. Forzosamente tiene que hacerlo, ¿no? Yo tenía dos ejemplos chiquitos para mostrarles de una obra que yo no traduje aún, que me encantaría tener la excusa de un proyecto para traducirla, que es Otelo. Para que veamos algunas, nada, son dos minucias muy chiquitas, muy marginales a la obra, pero para que vean esta cuestión de qué tipo de decisiones estamos tomando, ¿no? Como ustedes saben, la Otelo es básicamente una obra
no sé si básicamente, pero digo, una de las áreas de funcionamiento que tiene es que es una obra sobre algo que no ocurre, en la cual un tipo está todo el tiempo, ¿no? Yago es como una especie de autor de la obra, que a la vez se detiene cada tanto a ser script doctor de la obra, ¿sí? Los monólogos hace como un balance, es como si dijera, che, esto es verosímil, sí, esto puede andar. Ajá, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer tal cosa. Ah, buenísimo. Sí, sí, esto va a andar porque si hacemos esto, listo, ya está, ya tengo el segundo acto, ahí vamos. Y de hecho, todo el asunto de la pieza es qué pasa hasta que Otelo se da cuenta que esto era mentira. ¿No? O sea, recién al final todos entienden en qué obra estaban. El único que supo en qué obra estaban era Yago, que estuvo todo el tiempo mintiendo, ¿sí? Y manipulando la situación de manera tal que progrese en el sentido que él quiere. Ok. Fíjense una minucia de Shakespeare. A ver, Shakespeare. Si esto lo pongo para presentar. Ok. ¿No? Primera situación. Dice, no, este es el original. Acto 1, escena 1, Venecia, una calle. Enter Rodrigo and Iago. Mi pronunciación en inglés es horrible, así que les pido disculpas. Tush, never tell me. I take it much unkindly that though Iago, who has had my purse as if the strings were fine, should know of this. ¿Sí? Esa es la primera frase, el primer texto de la obra. Ok. Una traducción que circula por ahí. Basta, no me hables más. Me duele en el alma que tú, Iago, que has dispuesto de mi bolsa como si sus cordones te pertenecieran, supieses del asunto. Otra traducción. Calla, no sigas. Me disgusta muchísimo que tú, Iago, que manejas mi bolsa como si fuera tuya, no me lo hayas dicho. No. Y acá uno dice, bueno, basta, no me hables más. Tush, never tell me. Está traducido como calla, no sigas. ¿No? Never tell me, no me hables más, no sigas. Tush, basta, calla. ¿No? La palabreja esa, mínima, que está al principio de la obra. ¿Qué quiere decir tush? Porque no es shut up, no es stop, que ya estaban, ya existían. Es tush. Y tush es una exclamación de uso antiguo que se usa para decir que algo es estúpido o falso. ¿No? Entonces, es curioso cómo en una obra que todo el tiempo un tipo está diciendo cosas estúpidas y falsas, el personaje más estúpido de la obra, que es Rodrigo, el tipo al cual él usa todo el tiempo y que después lo manda a matar, lo intenta matar, lo primero que le dice sería algo así como giladas, pelotudeces, no sé, habría que buscar cuál es la palabra esa. Ahora, giladas y pelotudeces para empezar un Otelo es irremontable, ¿no? Digo, si querés mantener esta especie de balance, si vos decís, bueno, Otelo del Río de la Plata, ok, es una versión localizada, todo lo que vos quieras. Entonces,
ahí tenés que tomar una decisión. Y es la primera palabra de la pieza. Totalmente sistemática, ¿no? Dura una sílaba. Basta, no me hables más. Pero hay algo de ese costado, de lo falso, de la habladuría que ya está denunciando en esa primera palabra. En eso es muy sistemático Shakespeare, ¿no? Vieron que todo el asunto que hay en relación a Hamlet, ¿qué le pasa a Hamlet? ¿Cuál es el libro que lee Hamlet cuando va caminando por el pasillo y Polonio lo encara? ¿Por qué duda? ¿Está loco? ¿No está loco? Toda esa historieta que hay alrededor de Hamlet y aparte toda la cosa que desarrolla la obra en relación al público. Vieron que en Hamlet todo el tiempo habla del público, dice, el público son tarados que no entienden nada de teatro. ¿No? Hamlet, que es como un crítico de teatro por momentos. ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo primero que dice la obra? Who's there? ¿Quién está ahí? Digo, y lo dice una obra que en realidad, si uno piensa en el teatro isabelino como tal, porque nosotros estamos acostumbrados a una cosa que es tremenda, que es que a partir de 1700, cuando se hace la reedición de las obras de Shakespeare, cuando se reeditan todas, digo, entre el primer folio, que fue los textos que juntaron estos amigos actores de Shakespeare y los editaron, y la reedición que se hace en 1700, se cambia, hay un cambio muy importante en la edición de las obras, y que va de la mano con un cambio en la arquitectura teatral de Inglaterra, ¿no? Los teatros pasan de ser los teatros circulares ¿no? El edificio circular de Wooden Oak, del Globe, o mismo el Blackfriars, que si bien era más frontal, que era el teatro de la misma compañía de Shakespeare, que era cubierto, tenía los dos escenarios, y una cosa que no tenía para nada era escenografía, fondo escenográfico, ¿sí? El telón pintado que te contaba dónde sucedía la acción. En el medio, cuando viene Cromwell, se prohíbe el teatro, cuando el teatro vuelve, ya un arquitecto llamado Inigo Jones había ido a Italia, había afanado la arquitectura teatral italiana y se había empezado a construir los primeros teatros a la italiana en Inglaterra. Entonces, cuando se reedita la obra de Shakespeare, se le pone esa cosa que uno ve ahora, ¿no? Como en este fragmento que leía de lo de Yago, se le pone el dato de dónde sucede la acción, Venecia, una calle, ¿no? Entonces un telón que te contaba Venecia y los actores que aparecían, pero eso en el teatro de Shakespeare no existe. Entonces, imagínense un escenario vacío en el cual un personaje entra y asustado dice, "Who's there?". Porque luego en la misma obra, en el tercer, cuarto diálogo, alguien dice, amigo de Dinamarca, ¿dónde sucede la obra, amigo? En Dinamarca, ¿no? Todo esto, todo este tipo de cosas, por ejemplo, el cine las vapulea porque primero te muestra el castillo de Dinamarca, la bandera de Dinamarca, el entierro de papá, la última esquina donde están los guardias, muerto de miedo, el frío, ya te contó todo. Entonces muchas veces uno cuando ve las obras en películas tiene la sensación de que son redundantes.
porque la imagen está contando un montón de cosas que en realidad en ese momento lo construía solamente la palabra. Entonces, sobre este tipo de cuestiones uno tiene que decidir. Por otro lado, nosotros no tenemos esos teatros, no tenemos esos espacios. En todo caso, tenemos que tomar decisiones respecto de qué dejamos, qué sirve, para qué, insisto, para que el espectáculo sea efectivo. Por último, quería mostrarles esto que me resultaba simpático. A ver. Acá. Para que me fui al programa y no puse para compartir. Ahí está. Bien. Bueno, un pequeño, para ponerlos en situación. El comienzo de Otelo básicamente pasa 3 veces la misma escena, ¿sí? Hasta el final, hasta la escena 1 del acto 2 pasa 3 veces la misma escena. ¿De qué se trata esta escena? Yago convence a Rodrigo de que haga lo que él quiere, ¿sí? Primera escena del primer acto. Rodrigo se ha enterado de que Desdémona se casa con Otelo, y Yago no le dijo nada. Entonces Yago le dice que se quede tranquilo, que él sigue trabajando para su causa, y le pide que despierte al padre de Desdémona, y que seguramente lo van a ir a buscar a Otelo y lo van a matar, ¿sí? Porque Desdémona se casó de trampa. Lo despiertan a Brabantio. Brabantio sale con sus hombres a buscar a Otelo, lo están por amasijar cuando justo llegan los enviados del Dux de Venecia, que lo necesitan inmediatamente porque los turcos los van a atacar. Entonces Brabantio llega con Otelo apresado delante del Dux de Venecia. Otelo es el mejor general que tienen. Cuestión que el Dux de Venecia y los senadores le dicen a Brabantio: déjate de joder, necesitamos a Otelo, Otelo salvanos. Otelo dice ok, pero tienen que legalizar mi matrimonio. Legalizan su matrimonio, me llevo a la chica, se lleva a la chica. Entonces ahora al final del acto 1, Rodrigo acaba de ver cómo el matrimonio de Desdémona y Otelo no solamente está ok, sino que aparte está legalizado por el Dux de Venecia. Yago lo volvió a convencer, le dice: Rodrigo se va a suicidar después de ver eso, ¿sí? Y Yago le dice: no seas boludo, vendé todo y vení conmigo. Vas a ver cómo en la guerra yo voy a hacer que esta tipa esté con vos. La guerra no dura nada porque los turcos se la ponen en una tormenta, se hunde toda la flota y ganan sin tirar un tiro, digamos. Llegan a Chipre, destino soñado para tener una luna de miel. Rodrigo ve como Otelo dice: bueno, ok, ganamos la guerra, ahora mi amada, tenemos que ir a festejar esta unión. Y se la lleva en sus narices a la chica a la alcoba, ¿no? Se van todos y vuelven a quedar Yago y Rodrigo. Entonces, salen todos, ¿no? Sale Otelo, Desdémona y acompañamiento, dice el traductor acá, y Yago dice, a ver si entonces sí: ve a reunirte conmigo inmediatamente en el puerto. Y acá hay una nota abajo, ¿no?
perdón, dice, ve a reunirte conmigo inmediatamente en el puerto, y luego dice, avanza aquí. Si eres valiente y dicen que hasta los hombres de baja extracción, cuando están enamorados, adquieren una nobleza que no les es natural, escuchan. Y acá está la nota 3, ahí, que dice, estas primeras palabras de Yago van dirigidas a un criado al que despide. Las siguientes se dirigen a Rodrigo, que como sabemos le acompaña disfrazado. Bueno, esta nota de Astranda Marín es una mentira grande como una casa, un invento absoluto. ¿Por qué? Porque no había extras en la compañía de Shakespeare. Eran 13. Tenían que repartir la guita. No tenían becas para pasantías de estudiantes de la Escuela de Arte Dramático, que no existía. Pero claro, algo tiene que hacer Astranda Marín pensando como piensa desde el punto de vista de un tipo que conoce el teatro de su época, ¿no? De la de Astranda Marín, no de la de Shakespeare. Hay algo raro acá, que es, ve a reunirte conmigo inmediatamente en el puerto, es una orden en un sentido, e inmediatamente una orden absolutamente contraria. Y vos decís, che, Yago es un tipo inteligente, ¿por qué dice una cosa y después dice la otra? Bueno, otro traductor dice, espérame en el puerto, ¿no? Después de que se van Desdémona, se va a Otelo con Desdémona, vanse, dice, espérame en el puerto, pero antes oye una cosa. Si es que eres valiente, y dicen que el amor hace valientes a los cobardes, ¿no? Entonces le pone este pero acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta primera situación, vamos a suponer que es como dice Astranda Marín que es, donde hay un fulano que nada que ver, no tiene ni nombre, porque aparte, digo, ¿por qué es mentira? Porque si fuera así, esta es la obra donde alguien hace planes todo el tiempo. Si fuera así, lo más probable es que ese extra tuviera un nombre, ¿no? Ve a reunirte conmigo inmediatamente en el puerto, Jaime. Y después se encuentra con ese Jaime y le pide no sé qué cosa. Pero veámosla como la plantea Astranda Marín esta secuencia. Digo, todo esto, insisto, pasa después de estas dos escenas anteriores, ¿sí? Este es el comienzo de la tercera escena entre ellos. Entonces, si esto es así, hay una orden que no es conflictiva, no se construye situación de oposición ahí, ¿sí? Es un mero dato a un tercero que nada que ver. Y luego una acción sin oposición directa sobre Rodrigo, que está paradito ahí sin hacer ninguna. Entonces, en esta opción, en este fragmento, hasta antes de decir si eres valiente, en términos dramáticos, lo que tenemos es una pausa. Se van unos y es como si el autor dijera, ¿cómo seguimos la escena? Ok, bueno, vamos a empezar otra escena. Empieza otra escena. Acá hay una muy leve dramaticidad, no muy importante para nada, porque le pone un pero, ¿no? Entonces voy a decir, ¿dónde sucede la acción? Y sucede acá, ¿no? El tipo le dijo, espérame en el puerto, pero antes oye una cosa, ¿no? Como decir, si vos tenés que actuarla, tenés que darle una apelación y, no, pará, ¿sabes qué? Mirá, veamos esta cuestión, ¿no? Pero es una cosa muy pequeña que sucede dentro de Yago. Insisto, para mí, para resolver esta cosa extraña de dos órdenes contrarias inmediatas. En el original, Doodle meet me presently at the harbor, no hay ningún Bat, no hay ningún Jaime, dice come hither, punto. ¿Sí? Hither es la forma arcaica del here. Y luego arranca con esto, si sos valiente, como dicen, no es como vos decís, ¿no? Ahí hay otro quilombo, no dice nada. Entonces, a mí me parece
el punto, o sea, esas decisiones pequeñas que se tomaron de traducción afectan a la situación de la escena. Si yo te vendí Gato por Liebre 2 veces, y ahora, o sea, ya no te avisé que se casaba, te hice despertar al viejo para que lo reviente, resulta que le terminamos organizando un casamiento de lujo, y ahora estamos en Chipre, y te hice ver cómo el chabón, ¿no?, que es un negro fenómeno, se la lleva a la alcoba, no vas a tener ninguna chance después de esta noche. Tiene todos los papeles en regla. Y se quedan los dos solos. Para mí, ese momento que se quedan los dos solos es un momento de tensión que está cargado por las 2 escenas anteriores. Entonces yo creo que esas órdenes contrarias es porque la primera no salió. O sea, Yago, que no tiene ninguna idea de qué hacer ahora, porque le salió mal 2 veces, le dice, nos vemos después en el puerto. Y yo, si dirigiera esa escena, le digo al de Rodrigo, acá tenés que poner cara de orto y te quedás estaqueado ahí. Y lo querés matar. Y capaz que mirás para donde se fue Otelo, porque en una de esas capaz que vas y le golpeás la puerta a Otelo y le decís, mire señor, ¿sabe qué? Le tengo que contar una cosa de Yago. Y se pudre todo. Como sea, ¿qué tendría que pasar en el mejor de los mundos para Yago? Rodrigo se da vuelta y se va. Bueno, ok, nos vemos después en el puerto. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo que yo te voy a ayudar. Sí, sí, bueno, está bien, está bien. A mí nunca me salen bien las cosas y se va, Rodrigo. Si se queda ahí, lo pone a laburar. Y es un riesgo. Ahora, si yo le meto un extra, porque no me hace sentido que diga 2 cosas contrarias, o pongo la acción acá porque no, pasa que en realidad se le ocurrió, barro la escena. Y tengo que arrancar de punto muerto la escena. Cuando vos decís, se van todos. Rodrigo, mira a Yago, ve que Rodrigo lo mira, ya está, la escena está acá. Es buenísima. ¿No? Y de nuevo tiene que hacer un malabar y una pirueta y venderle tal cosa. Bueno, a eso voy con qué traduce uno, ¿no? Uno traduce las palabras, incluso cuando son profusas y animadas, como decía Borges de Shakespeare, son índices de acción. A lo que te lleva a pensar es de qué está armada la escena en términos dramáticos, ¿no? Y eso no lo vas a encontrar en una traducción hecha por alguien que no piense desde la escena. Y la mayoría de las traducciones que hay sobre Shakespeare están realizadas por traductores que serán muy buenos en términos lingüísticos, pero que no tienen ni puta idea de teatro. Entonces, por eso hay que traducir las obras, aunque ya estén traducidas. Eso. Si quieren preguntas y todo lo que quieran. Sí, Carlos. Ya me voy a acostumbrar con esta cuestión, perdón, de lo tecnológico. Te quería hacer una pregunta hace un rato, pero bueno, quería que cerraras porque me estaba gustando mucho. Ahora me apareció otra más. La primera es, yo en cuestiones obviamente de traducción prácticamente coincido con vos, pero no la practico. Pero sí, es verdad, hay traducciones que son horribles y uno tiene que tratar de, dentro del castellano mismo que maneja, encontrar todos esos datos que vos ponés, digamos, que vos le das a la escena. La escena tiene un contenido histórico
y un contenido espacial y un contenido de comportamiento de los personajes. O sea, vos estás comentando prácticamente todo lo que pasa alrededor de los personajes antes de que digan los textos. Mm. Eh, Pregunta que se me ocurrió hace un rato. Cuando vos empezás a traducir, ¿traducís solo? ¿Vas viendo los ensayos? ¿Corregís? Si ves los ensayos, ¿los corregís? ¿O es toda la traducción y después va a ensayo? No sé si me Mira, explico. sí, 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 perfecto, perfecto. Una postilla, en realidad, el trabajo de traductor teatral es lo mismo que pasa cuando uno escribe una obra como dramaturgo, en el sentido que lo que se traduce, ¿no? A ver, la dramaturgia, uno lo que escribe como diálogos es un índice de una escena. O sea, uno no escribe diálogos, uno escribe escenas, ¿no? Que las expresa. Es tan metonímico el teatro que incluso en su escritura es así, ¿no? Digo, uno las expresa mediante ese índice de cómo son las acciones, básicamente, ¿no? Que tiene una forma y tal, pero todo el tiempo, mediante diálogos, cuenta una situación mucho, mucho más grande. Respecto del orden de trabajo, mira, yo lo primero que hago es una traducción, lo que yo llamo una traducción plana de sentido. ¿Sí? Lo que se traduce es el significado de las palabras. O sea, ¿qué están diciendo los personajes? Tratando de traducir todo, de no reducir nada. ¿Qué quiero decir de no reducir nada? Shakespeare tiene por ahí imágenes que se despliegan a lo largo, que tienen como partes. Es como si yo te dijera, no es una imagen de Shakespeare, pero para verlo como ejemplo. Tus ojos son como dos rubíes iluminados por la luz del sol de la mañana, ¿no? Ok, hay que traducir, tus ojos son como dos rubíes iluminados por la luz del sol de la mañana. No, tus ojos son como dos rubíes iluminados a la mañana. ¿Sí? O sea, quizá después uno comprime un poco, pero en principio yo lo que trato es hacer una traducción plana. Tiene que estar todo traducido. ¿Sí? Yendo a buscar el significado, ¿no? Lo que se llama el significado uno, ¿sí? El significado natural, ¿no? Como decir, la casa, the house is red, la casa es roja. Acá hay una que es muy graciosa. Digo, la tengo con Astrana Marín, pero porque es como una especie de botón de muestra, ¿no? Y uno, como lo ha padecido tanto y lo ha leído tanto también. Pero, por ejemplo, en un momento en el Ser o no ser, Hamlet dice under a sea of trouble, ¿no? Sea of trouble, mar de problemas, bajo un mar de problemas. Pues sí, una frase prístina, simple. Acá en la China, under a sea of trouble es bajo un mar de problemas. ¿Cómo llegás a poner bajo un piélago de calamidades? ¿Qué tenía esa bebida que estabas tomando para llegar a bajo un piélago de calamidades? Bueno, entonces, claro, Under the Sea of Trouble es muy directa, muy simple. Dentro de ese primer trabajo de traducción plana, aparece un problema del léxico, ¿no? Y esta palabra, ¿qué quiere decir? Bueno, nada, hay como un material, hay un léxicon, que es como un diccionario del léxico shakespeariano. Después de eso,
hago una revisión de esa traducción, de significado, ¿sí? Que es como una segunda traducción plana, y después empezamos a trabajar, en este caso yo siempre he hecho la versión con Rubén, empezamos a trabajar en la versión, ¿no? Y la versión es esto, como empezar a buscar, seguimos chequeando la traducción, y a la vez vamos buscando la forma en el idioma de llegada, ¿no? Hacemos un par de versiones de la totalidad y después ya empezamos a laburar en la parte de los cortes. O sea, qué se corta. En general no hacemos versiones muy recortadas, pero incluso en las menos recortadas hay partes que hay que podar, porque a veces pueden ser redundantes, ¿no? Hay cierta floritura del orden del peso de la lengua en esa época que más vale condensar un poco. Y ese es el proceso, básicamente. Pero siempre hay una primera traducción que es eso, significado. ¿Qué dicen? Traducir todas las imágenes. Ni pienso en la forma final. Es como, ¿qué está diciendo acá? En esa traducción también lo que trato es no hacer gato con explicaciones, como le llamamos nosotros, que es, porque a veces el inglés condensa sentido, ¿no? Arma frases muy cortas, entonces a veces esas frases traducidas al español son y sobre todo por el barroco también, son frases muy largas, entonces, bueno, hay cierta permisividad tratando de no armar un chorizo gigante sobre una frase demasiado pequeña. Pero básicamente es eso, una primera parte sobre el sentido y después se empieza a trabajar la forma y después se edita. Y luego, durante los ensayos, también se trabaja. O sea, hay cosas que se leen al principio, que por ahí se tocan algunas cuestiones, y luego en el proceso de escenificación también hay cuestiones que se revelan de, che, acá hay dos líneas que no tiene sentido, o esta detención que sacás es demasiado larga sobre este tema, podemos pasar de acá a acá. Ahí siempre hay como un trabajo de terminación final en pos, de nuevo, en pos del espectáculo, ¿no? Y en ese sentido yo no me gusta como, o sea, somos muy meticulosos, pero no hay como un purismo así, ultranza, digamos, no, me tenés que respetar el texto. No, claro, porque aparte sí, y cierro ya con esto, porque por lo que estaba escuchando de lo de Yago, en el momento que estás con Rodrigo, hay algo ahí que te lo resuelven los actores, digamos. O sea, en esa el doble comando contradictorio, digamos, hay algo que le pasa a Rodrigo que hace que Yago, por lo que yo entendí, ¿no? Yago tiene que insistir sobre él, pero hay algo que te lo resuelven ellos, que no necesita el texto, digamos, no necesita el pero, no necesita todas esas cosas. O sea, No, pienso, claro, ¿no? pero que aparte está en el original, o sea, el original no tiene ningún pero, Claro, ¿no? O sea, en realidad lo necesita para que tenga coherencia para alguien que está traduciendo solo el diálogo. Y dice, che, pero acá falta algo, no, le debe estar hablando a alguien. Listo. Va a decir, no, pero no leíste la obra que estás traduciendo. ¿No? Sí, Marce. A ver, yo tengo dos preguntas bien cholulas y que tienen que ver con... A ver, la última producción que encaraste con Rubén fue Hamlet, la obra más icónica del universo de Shakespeare, en el teatro más icónico de la ciudad de Buenos Aires, en el San Martín. Sí. En primer lugar, me encantaría Son menos que... 20.
Darío está ahí con que está preocupado por el horario. Lo primero que te quiero preguntar es, antes mencionaste esta cuestión. Ya te lo digo. ¿Querés silenciarlo vos, Darío? Vos estás con perfil. La primera pregunta tiene que ver con cómo dirimiste la traducción de to be or not to be, ser o no ser. No me voy a perder la oportunidad de que nos compartas tu vivencia como traductor de esta obra, que insisto, es como la más icónica de Don Shakespeare. Y luego, ¿cómo viviste también el éxito de lo que fue la apuesta? Porque fue algo súper singular lo que pasó con Hamlet en esta versión dirigida por Rubén en el San Martín, que fue un mega éxito, y antes, bueno, en tu exposición hablabas de lo exitoso que era William en su tiempo, y cómo entendés que se resignifica ese discurso de Hamlet hoy, y que implica ese éxito que ustedes tuvieron en el San Martín. Lo del ser o no ser, hubo una... En realidad es loco, porque una cosa que pasa con la obra, yo cuando la empecé a trabajar, ahí a mí durante mucho tiempo Hamlet era una obra que no me gustaba, ¿no? Cuando estudiaba en Tandil, la que me gustaba era Macbeth. Cuando la empecé a laburar, ya eso es como una especie de reflejo de juventud, pero no es que no me gusta la obra, me encanta. Pero una cosa que me pasó cuando la empecé a laburar la traducción fue darme cuenta de... O sea, ahí entendí, dije, ah, claro, por esto es que los ingleses joden tanto con esta obra. Digo, porque el tipo, o sea, vos agarras el ciclo de las grandes tragedias y decís, che, están todas buenísimas. O sea, ¿qué pasa con Hamlet? ¿Por qué Hamlet y la lengua inglesa y qué sé yo? Lo que entendí fue el grado de imbricación que hay entre poesía y acción, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser una pieza contener tanta acción y a la vez todo el tiempo está como muy fundido lo poético del lenguaje en la acción, ¿no? Vos agarrás todos los monólogos de Hamlet, son masterpiece, ¿no? Digamos, son una obra maestra, son hermosos lo que está diciendo. Lo que pasa con el ser no ser, que aparte está en el medio de la pieza, ¿no? Es una detención total. Pasa una cosa que es muy graciosa, que una vuelta, laburando con Rubén, la leíamos sin el ser o no ser, y la pieza va perfecto. Que vos, todos los otros monólogos, es como si están integrados en el movimiento de la obra, son necesarios. Pero el ser o no ser lo podías sacar, y la obra está buenísima igual, porque aparte preparan la escena, se van a esconder, entra Hamlet de escena con Ofelia, ya está, te olvidás. Ningún actor te pagaría, ningún actor querría hacer la obra y que vos le saques el cero de ser, ¿no? Va a sacárselo a alguien. Es como, no sé, pedirle a alguien que haga Ricardo III y que no haga Mi reino por un caballo, ¿no? Sí hubo una cuestión que peloteamos ahí con Rubén, y eso lo definió Rubén, lo fue muy bien. No me acuerdo bien en qué parte, te mentiría si te digo es en tal lugar, pero porque hay un momento de ese monólogo que
él habla de los sufrimientos de sí mismo. Y una cosa que ahí Rubén estuvo muy bien, que decidió armar como un puente, y entonces ponerlo más como una reflexión de todos, no tan privada de Hamlet, ¿no? Digo, Hamlet ahí se interroga sobre qué sentido tiene seguir pasándola mal si uno se puede volar la cabeza cuando quiere, ¿no? La versión gruesa. Y si uno agarra, por ejemplo, la versión de Olivier, es re melodramática, para mí súper tediosa, ¿no? Y está él, pobrecito, así, diciendo, ay, lo que me pasa, no sé qué hacer. Y es como, bueno, ok, miremos a este fulano que le pasa esto, ¿no? Y claro, cuando lo empezás a ver, la obra tiene tantos niveles, digo, la muerte, la política, el teatro, la mentira, ¿viste? La guerra, resuma, o sea, tiene tantos temas la pieza que en alguno te agarra, ¿no? Sí o sí. O sea, todos tenemos un padre, tu papá se puede morir, vos te vas a morir, en qué formas tan extrañas podemos regresar, Horacio, ¿no? En fin. Pobre Yori, que hay una calavera, están hablando de teatro, estás en un teatro, en fin. Entonces, tienen tantos temas que lo más probable es que si vos podés parar la obra y llevarla adelante con eficacia, la obra haga su trabajo, ¿no? Y creo que esa fue una buena decisión, ¿no? Como legalizar en el ser o no ser el aspecto de tensión que tiene en la acción y hacer valer el costado de reflexión puro y duro. Ahí de hecho había una marca, ¿no? Donde como que se iluminaba distinto la escena y el público, y se tematizaba, y luego Hamlet volvía a su destino. Y eso fue un momento extraordinario. Y fue como, no sé, qué sé yo, qué te puedo decir. Fue un regalo, en realidad fue un regalo de la vida, poder hacer ese proyecto y que se haga en ese teatro. Para mí, a ver, yo amo el San Martín. Yo vi la primera obra que a mí me rompió la cabeza con el teatro y que la responsable de todo la vi ahí. A mí me pasó una cosa muy loca. Yo a los 13 años fui a ver Los Justos de Camus a la Cunil Cabanelas, que en un momento cuentan un intento de asesinato al zar, ¿no? Entonces un tipo va a matar al zar y resulta que en esa situación se encuentra con la molotov encendida, todo, se encuentra a los hijos del zar que lo miran recagados de miedo a los ojos, y entonces el tipo termina arrojando la molotov a la calle porque por más que quería matar al zar, no podía convertirse en un asesino de niños, ¿no? Que lo miraban asustados a los ojos, ¿no? Y eso se lo cuenta a los otros bolcheviques que lo quieren reventar porque no hizo lo que tenía que hacer. Y a mí me pasó cuando yo tenía 13 años, y cuando salieron a saludar, yo estuve 2-3 segundos aplaudiendo y buscando dónde estaban los nenitos. ¿Entendés? Y los nenitos habían sido contados por un actor, pero yo los había visto y me parecían unos actores del carajo. Y ahí fue como dijo, ¡wow! Esto es increíble. O sea, ¿cómo te puede hacer, cómo estos tipos ahí parados haciendo monigotadas te hacen creer todo esto? Y yo los vi a los pibes.
¿no? Y le decía a mi vieja que yo los había visto. Nada, que ese proyecto haya sido llevado adelante, digo, que Joaquín haya, ¿no? Encabezado todo ese barco, porque aparte un Hamlet solo lo haces si tenés el director, pero si tenés el actor para hacer de Hamlet, ¿no? Y que eso implica un montón de cosas, digo, convocatoria, apetito de laburo, dedicación, asumir un riesgo tremendo como actor, ¿no? Digo, no sé, Joaquín, Sí. tipo totalmente consagrado, podría hacer comedias de living, ¿no? De esta, de Desnudos. neuróticos básicos, claro, sí, medio en pelotas, un poquito, Como y decir, y hablar por teléfono celular desde la escena, y se mete en claro. este quilombo. Y la Eh, rompía, estaba súper bien. La verdad y que. estaba muy bien, y la verdad es que se armó una especie de fenómeno para mí fue un festival Shakespeare, eso que pasó, ¿no? Fue 80.000 personas, la vieron en vivo, se cortó por la pandemia, cuando la proyectaron la vieron 172.000 personas, o sea, Una la locura. pusieron por streaming. Y lo, por ahí lo que a mí me gustaría que sucediera es que la gestión se diera cuenta de que eso de esa forma pasó, ¿no? Y que en todo caso hay porque nosotros tenemos un sistema de teatro de repertorio totalmente descompensado, inexistente, ¿no? Inexistente, no se hacen. A mí me parece que ahí hay algo que es formativo del espectador teatral, que, que traza un puente con gente. Había gente que nunca había ido al teatro y fue a ver Hamlet, ¿no? Y aplaudían y salían, lo esperaban a Furriel para saludarlo, para agradecerle. A mí me parece que hay algo como del orden del repertorio, que aparte sería formativo para los actores, ¿no? Transitar puestas de repertorio, no digo solamente Shakespeare, digo repertorio teatral. Y una cosa que yo no puedo comprender es cómo desde la gestión de los teatros no se piensa en la transportabilidad de los espectáculos, o no se resuelve esa cuestión, digamos, ¿no? A mí me parece que, no sé, Hamlet era un espectáculo para hacerlo en todo el país. O sea, vos hacías la temporada, después lo llevas a 5 provincias, volvés, haces una pequeña temporada y así. Y Sí, fíjate, ¿te acordás de la experiencia del Hamlet del Globe que hizo? Puedo dar cuenta de eso porque una de las sí, sí, productoras es muy claro. amiga mía y que hicieron esa versión del Hamlet en todos los países de todo el mundo, Claro, que nosotros la vimos claro. también aquí en el San Martín y que era Sí, maravilloso. sí, sí, sí. Eh, Sí, la idea de repertorio, o sea, en claro, Alemania, a mí me parece que hay algo como, y acá como que ya derivamos en otra cosa, ¿no? Pero a mí me parece que hay algo que es muy jodido en la cultura argentina, que es que muchas veces se piensa que se tienen cosas que no se tienen, ¿no? Somos la capital del teatro. Ajá, ¿cuánta gente vive de actuar en la capital del teatro? ¿Es tan así? ¿O hay muchos espectáculos que es otra cosa? ¿No? ¿En qué consiste la disciplina? Y desde los lugares de gestión, a veces, por problemas políticos de la Argentina, siempre es un quilombo, bla, 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 pero a veces también por la mirada, a veces no copiamos las cosas, o sea, no copiamos las cosas de los lugares donde saben hacer esto, porque supuestamente nosotros sabemos hacer esto. ¿Entendés? Entonces, digo,
un espectáculo con ese grado de inversión pública, ¿no? Nuestros impuestos, tiene que quedar en repertorio. En Alemania hacen eso, digamos, se monta un espectáculo y queda. Por Si vos años. estás, claro, 4 años, qué sé yo, Claro. se repone 3 meses acá, después se hace de nuevo Totalmente. 3 meses allá. Si el recurso está, es solo organizar la cabeza. Sí. Bueno, ya nos quedan unos minutitos como para ir cerrando la charla. Me encantaría que si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario o algo que quieran compartir con Lautaro, con todos, para ir pensando como en un cierre. Yo le quiero agradecer, en principio, porque bueno, las preguntas que me interesaban, daría para hablar mucho más. Bueno, pero no, no, el tiempo en computadora es tirano. Entonces, sí, pero sí, le quiero agradecer mucho por la disponibilidad, por la buena onda y porque, bueno, tiene una manera muy amable de dirigirse y uno lo puede seguir y anotar. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias. Fue muy, Gracias muy a vos. interesante, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Lautaro, muchísimas gracias, un placer Por enorme. favor. Tenemos este aplauso de agradecimiento. Un lujo total tenerte en la apertura de este ciclo y ojalá tengamos otras instancias en el futuro para seguir compartiendo con vos. Fue un placer enorme. Bueno, yo quiero agradecerles, para mí es un honor, insisto. Y bueno, nada, quería contarles una cosa que pasó, digo, la pandemia durará lo que durará, no se sabe, ojalá termine mañana. A mí una de las buenas cosas que me sucedió durante la pandemia fue que con algunos grupos empecé a trabajar en la lectura y el análisis de las obras de Shakespeare. Y en ese sentido fue como muy shakespeariana el recorrido, ¿no? Y nada, digo, más allá de las traducciones que están al alcance, me parece que o a pesar de las traducciones que a veces están al alcance, me parece que es una obra, es una muy super obra para recorrer pensando bajo esta premisa, ¿no? Digo, este es un autor de éxito, es un tipo al que le fue muy bien, sus obras eran muy entretenidas, no eran piezas de cultura, ¿sí? No eran eventos culturales. Entonces, me parece que hay, nada, no digo nada nuevo, digo, pero poder revisarlo o revisitarlo desde esta óptica está buenísimo. Y tengo una duda, ¿Darío Gorosito es de Tandil? No lo sé, porque No se Darío sabe. no es alumno de la diplomatura y se inscribió, pero yo la verdad es que no lo conozco, quizás sí lo conozco. Ok. Bueno, si sos Amigo vos, mío, Pupo Gorosito, amigo mío, ¿cómo estás? Buenas noches. querido, ¿cómo estás? Ahí Te está. mando un Un beso gustazo. gigante. Yo también, un gustazo escucharte, la verdad que un placer y de paso agradezco a Marcelo que aceptó que yo me metí porque me enteré por ahí, bueno, y quería escucharte y verte un rato, así que la verdad, un gustazo. Un Qué gustazo, te mando un fenómeno, abrazo qué gigante, ¿eh? fenómeno. Un abrazo Qué gigante. Te bueno. mando un beso enorme, Pupo. Te quiero. Yo también, yo también. Las cosas Bueno, hermosas de la mediación con la pantalla y de la sí, virtualidad. aparte hace tanto que no Maravilloso, lo veo. maravilloso. Por favor. Bueno, María Elena quiere decir algo. Sí, Marcela, Marilena. María Elena. Sí, la verdad es que luego de escucharlo a Lautaro, nuevamente opto por lo teatral, revalorizo a la actividad teatral porque
el análisis con lo que uno tiene que trabajar en los textos y todo lo que ha expuesto en esto de pensar lo poético, pensar las acciones, pensar cómo traducir y cómo poner en juego también las acciones de los actores y todo lo que conlleva la poética de un trabajo, de una escritura dramática, hace y pone en valor ese trabajo de mesa, ese gran trabajo de mesa. Entonces creo que de la reunión de hoy me llevo esto, ¿no? De cuánto uno trabaja en estos espacios de creación y que este trabajo de mesa, pensado, analizado, sectorizado, esto de formar el idioma, esto de hacer una formación del idioma del que tiene que llegar a la gente, ¿no? Que tiene que llegar al público, y pensar también en el público, no es hacer una obra que me parezca bella, sino que también pensar en ese receptor al momento de construir ese texto y esas escenas. Así que muchas gracias, Lautaro, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, gente querida, nos vamos despidiendo entonces. Un abrazo enorme para todos. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias, Marcelo, por la... Gracias, Marce. Un placer, queridos. Y felicitaciones por esto, está buenísimo. O sea, Bueno. es espectacular, a mí me parece espectacular que esta diplomatura allá en la Universidad Rafaela tenga a toda esta gente. Está bárbaro. Qué bueno, es una qué bueno. Gracias. Bueno, besos. Que sea hasta pronto. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por todo. Besos. Gracias.